Amigos, Nicolás Maduro ya ha decidido ceder el poder en Venezuela. Y aunque tenga la banda y aunque conserve una silla en Miraflores, ha decidido traspasar buenas partes de los poderes que ostenta como presidente de la República a una figura emergente, al hombre que está mandando realmente en el país. No es otro, por supuesto, que Diosdado Cabello. El hombre que, sin ser presidente, ha acumulado las mayores cuotas de poder en la historia del país. Diosdado Cabello, y no es sorpresa para muchos, ya está ejerciendo como presidente en la sombra. No solo controla todas las policías del país, los cuerpos militares, los servicios de inteligencia y contrainteligencia, sino que también está al mando del partido y ahora es él y solo él el hombre que va a decidir quiénes son los candidatos para gobernadores y quiénes son los candidatos para la próxima Asamblea Nacional, que se va a decidir en unos comicios completamente controlados, completamente amañados por parte del chavismo el 25 de mayo próximo. Y en este punto, acumulado todo el poder posible, hay que ver cuáles van a ser las próximas medidas, cuáles van a ser las próximas directrices que va a aplicar en contra de uno de sus principales adversarios dentro del chavismo, los hermanos Rodríguez, y concretamente en contra de Jorge Rodríguez, que le arrebató ese codiciado cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Puesto que quiere Diosdado Cabello, no sabemos si para ejercer él en primera persona o para delegar a un hombre de su confianza, quien por supuesto no es Jorge Rodríguez. Y ya están creciendo cada vez más dentro del chavismo las versiones que apuntan que Jorge Rodríguez, enemigo claro, evidente, todos dentro del chavismo lo saben, de Diosdado Cabello, va a estar relegado a unos puestos que si algún candidato medianamente opositor se presenta en el circuito de la Florida en Caracas, podría Jorge Rodríguez tener difícil su entrada incluso dentro de una asamblea chavista. No sería la primera vez que el chavismo utiliza unas elecciones legislativas para purgarse desde dentro. Lo vimos en el 2015, lo vimos con la gobernación de Barinas y ahora Diosdado Cabello podría utilizar estas elecciones del 25 de mayo, si estas versiones se cumplen, si esta información se concreta, para purgar nada más y nada menos que a Jorge Rodríguez. Pero atención, no hay que confundir. Seguramente Jorge Rodríguez se presente como candidato a la Asamblea Nacional, pero ¿en qué puesto y por qué circuito? ¿Tiene oportunidad o puede ser reemplazado por cualquier adversario del chavismo que se presente? No las tiene todas consigo Jorge Rodríguez con el ahora mandamás del partido, de las Fuerzas Armadas, de la policía y del país, Diosdado Cabello, y que lo tiene en la mira. La Asamblea Nacional, no nos olvidemos, es el penúltimo poder que le queda a Diosdado Cabello para controlarlo absolutamente todo en Venezuela. Le falta el Parlamento y el Poder Judicial. Y ya prácticamente tiene en sus manos el Parlamento. Es él y solo él el que va a decidir quiénes van para el baile y quiénes se quedan en casa. Quiénes van a seguir en el poder, quiénes van a seguir teniendo acceso al dinero y quiénes van a ser desterrados para siempre. Y ya hay guerra muerta en el chavismo para lograr ese visto bueno de Diosdado, esa aprobación que hace la diferencia entre mantenerse en el poder y quedar en el olvido. Y esta guerra precisamente es uno de los motivos por los cuales el chavismo ha decidido posponer esas elecciones de gobernadores, esas elecciones parlamentarias del 27 de abril al 25 de mayo. No es porque una supuesta oposición lo haya solicitado y lo haya pedido para negociar, que tal vez también puede haber algo de eso. El motivo principal son todas las pugnas, todas las guerras internas que se están desatando dentro del chavismo porque nadie se quiere perder estar en esa balsa, en esa arca de Noé, por si ocurre un diluvio y se presenta, no sabemos si con más alta o baja probabilidad, una transición en Venezuela y esa asamblea puede ser un mecanismo de negociación, puede ser la diferencia entre poder negociar algo o estar directamente en la cárcel, puede ser la diferencia entre tener una condición de inmunidad parlamentaria o directamente ser juzgado por unas instituciones que pueden cambiar en Venezuela
si finalmente el chavismo es apartado o es obligado a caminar, a trazar un camino hacia la democracia en Venezuela. Bueno, y en esta guerra el propio Maduro se ha lavado las manos como Poncio Pilato, ha dicho que no tiene ningún tipo de responsabilidad y en su condición de presidente, atención, se ha subordinado a Diosdado Cabello. No pierdan detalle de este video, el pasado sábado en el que Nicolás Maduro anunciaba la reforma constitucional, es decir, el inicio de una nueva era, de una dictadura con carácter constitucional, que es lo que quieren profundizar, que es lo que quieren establecer, y allí el propio Maduro se vio en la obligación y fue forzado a reconocer a Diosdado Cabello como jefe máximo, no solo ya del partido, del PSUV, sino de todo el proceso revolucionario, de toda la maquinaria política. Un Nicolás Maduro por debajo de Diosdado Cabello, reconocido por el propio Maduro. ¿Y por qué digo que fue obligado Maduro a reconocerle autoridad, a reconocerle jefatura a su supuesto subalterno, a Diosdado Cabello? Después de ese acto, en uno de los salones del Parlamento, en el que Nicolás Maduro anunciaba una reforma en la Constitución, fue obligado a emitir un inciso, un vídeo en forma de anexo en el que ya supuestamente se había editado, se había emitido. En un falso directo hubo una incrustación para emitir un mensaje distinto que no fue pronunciado por Maduro en ese salón, sino en otro lugar. Las personas que estén habituadas a la edición de vídeo, las personas que conozcan de voz y que conozcan de video, van a saber de lo que le hablo, porque hubo un montaje para que Nicolás Maduro dijera algo que no dijo en ese acto. Dijera que el jefe es Diosdado Cabello. Presten atención a cómo el tono de voz de Maduro es distinto, presten atención cómo insertan una imagen de un cuadro del Libertador para tapar la voz de Nicolás Maduro, porque por supuesto nunca dijo, nunca pronunció en ese salón eso que finalmente fue emitido. Democratizar y transformar de raíz las estructuras de las viejas gobernaciones, de las viejas alcaldías, de los viejos consejos municipales, de los viejos consejos legislativos, voltearlos como una media y establecerlos sobre nuevos parámetros de funcionamiento. Así que muchos de ustedes que tienen cara de candidatos y candidatas, bueno, ya saben, no me meto en ese tema. El tema lo lleva Diosdado. El segundo gran tema del estudio, el debate, la consulta. Dice Nicolás Maduro que no manda. Dice el presidente que nada tiene que ver con ese proceso para seleccionar los candidatos, para decidir quién va a ser gobernador, para decidir quién va a ser diputado. Es decir, se lava las manos en el control político del país, de la administración local, de la administración regional y también del marco legislativo, del órgano legislativo. Es decir, entrega por completo el poder del órgano destinado a redactar las leyes de la República a Diosdado Cabello. Por supuesto que ya sabemos la importancia que tienen las leyes en Venezuela, la importancia formal, ninguna. La única ley que prevalece en esta dictadura es la palabra o de Nicolás Maduro o sobre todo en estos días de Diosdado Cabello. Y estos puestos, que en apariencia pueden ser cargos menores, los de una Asamblea Nacional completamente comandada, presidida, coordinada a distancia, control remoto o en presencia, no sabemos, del propio Diosdado Cabello, probablemente muchos pensarán que no tiene importancia alguna. Pero ¿qué pasaría en el caso, insisto, más o menos probable de que se produzca una transición en Venezuela? Estar o no en la Asamblea Nacional significa tener algún tipo de poder de negociación porque significa tener inmunidad parlamentaria para todo el proceso judicial que se pueda iniciar en Venezuela en contra de muchos de estos jerarcas del chavismo que han cometido graves, profundos y continuados crímenes, entre ellos de lesa humanidad, pero hay muchos otros. ¿Cuál es la diferencia entre estar dentro de un órgano legislativo o fuera? La protección para los que puedan venir o la protección para los que se quedan en el caso de que no ocurra nada en el chavismo, porque también estar fuera de esa Asamblea Nacional significa estar a merced de los enemigos internos, que no son pocos,
y significa estar a merced del propio Diosdado Cabello, que puede pasar factura a más de uno. Es decir, amigos, cuando vean las listas de los candidatos sabremos quiénes son los chavistas que cuentan con el aval de Diosdado Cabello para continuar con vida política en el país y los que son desterrados para siempre. El propio Cabello ha criticado que muchos líderes regionales, municipales, muchos diputados quieran presionarlo para garantizar su continuidad y contra ellos ha dirigido ataques en su programa Con el Mazo Dando. Y esta máxima exhibición de todo el poder en Venezuela coincide después de un momento muy relevante del enviado de Richard Grenell, el enviado de Donald Trump, que se reunió con Nicolás Maduro y con Jorge Rodríguez, donde estuvo completamente ausente un Diosdado Cabello, que no quiere estar fuera de cualquier negociación, no quiere estar fuera de cualquier conversación en el que se decidan cosas relevantes, cosas importantes, incluso el futuro del país, porque el hecho de que él no esté representa un propio peligro. ¿Qué garantía tiene Diosdado Cabello de que su propio cargo, de que su propia figura no puede ser negociada por Maduro o por Jorge Rodríguez si las relaciones se afinan con un Donald Trump? Mensaje claro y mensaje directo. Negoció Nicolás Maduro, negoció Jorge Rodríguez. Hay un puente de comunicación entre ambos con Donald Trump. Pero el que tiene realmente el poder en Venezuela, el que lo ejerce, es él. Y este es el mensaje que también quiere enviar a la Casa Blanca. ¿Y qué pasa cuando esos deportados de Donald Trump se dirigen desde Guantánamo o desde Texas a Maiquetía? Allí está él, Diosdado Cabello, haciendo que todos lo aplaudan, que lo abracen y lo saluden en la bajada del avión. Una campaña electoral permanente, un posicionamiento con el que compite con Nicolás Maduro por el discurso, por el manejo de pantalla, en definitiva, por el liderazgo en el país. Bienvenido, 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 compañero. ¡Viva! Bienvenido, bienvenido. Bienvenido, mijo. Bienvenido, Dios te bendiga, para adelante. Cuídense, bienvenido, 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 bienvenido. Bienvenido, bienvenido, mijo. Diosdado Cabello en permanente campaña, viaja de madrugada por las calles de Caracas y ofrece techo a los indigentes, recibe a esos deportados pateados desde los Estados Unidos como si fuesen prácticamente héroes nacionales. Y también compite con ruedas de prensa. Cada vez que Nicolás Maduro hace la suya, se transmite inmediatamente una de Diosdado Cabello con su nueva versión corregida y actualizada. Y es que ante todas estas evidencias, muchos de ustedes quizás se pregunten, ¿es que Diosdado Cabello lo que quiere definitivamente, lo que quiere a la postre es desplazar finalmente a Nicolás Maduro y quedarse él como presidente? ¿Está preparando asestar un golpe contra Maduro? Visto lo visto, amigos, esa acción ya no parece tan necesaria, ya no parece tan urgente. En la práctica, en el día a día, por los hechos, Diosdado Cabello es quien manda y quien ejecuta. El poder, amigos, ya ha sido cedido. En otras palabras, el golpe de Estado suave, el golpe de Estado blando, ya ha sido ejecutado. Y esto sucede, amigos, el día en que Donald Trump vuelve a reforzar su idea. No quiere comprar más petróleo a los Estados Unidos. Joe Biden ha inyectado miles de millones de dólares al régimen de Nicolás Maduro. Eso lo ha fortalecido y él asegura y explica, no va a seguir por ese camino. Biden estaba enfocado en Venezuela. Ellos tienen petróleo pesado, muy pesado. Nosotros tenemos oro líquido bajo nuestros pies. Pero estábamos comprando petróleo de Venezuela en lugar de extraerlo de nuestros propios yacimientos. ¿No? Y con una pequeña perforación podíamos estar usando nuestro propio petróleo, pero ellos estaban haciendo a Venezuela fuerte una vez más. Así que tienen a este tipo allá con mucho petróleo, pero bueno, qué desastre. Esa es otra cosa.
Él estaba listo para salir. Marco lo sabe mejor que nadie. Marco ha sido muy firme en esta materia y hubiéramos podido resolver esto, pero Biden los fortaleció. Ese fue el peor gobierno que haya tenido Estados Unidos. Sé que hay demócratas que no lo pueden decir, pero ustedes lo piensan. Bueno amigos, y desde Estados Unidos y también desde América Latina, crecen las voces, cada vez hay más opiniones que creen que Marco Rubio, el secretario de Estado de Donald Trump, estaría negociando con Vladimir Putin, con Rusia, no solo el futuro de Ucrania, no solo el fin de la guerra, sino un nuevo orden mundial, un nuevo reparto de poder entre dos grandes potencias. Es decir, volvemos a los mediados del siglo pasado, volvemos al final de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y también Reino Unido, entonces se repartieron Europa a su conveniencia y bajo sus intereses. En este sentido, hay cada vez más analistas que están convencidos de que en esa fórmula, en ese nuevo mapa del reparto del poder en el mundo, Marco Rubio lleva un guión, lleva una estrategia todavía no anunciada. Y esa estrategia pasaría por el futuro de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y que Estados Unidos no quiere mayores injerencias de Rusia en esas tres dictaduras. Casa muy bien esta teoría con el perfil de Marco Rubio, cuyo propósito, cuyo máximo lema político es derribar, terminar, liquidar las tres dictaduras que tienen control ruso en el territorio continental, Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y veremos muy probablemente en los próximos días y en las próximas semanas si trasciende alguna información sobre estas supuestas, todavía no confirmadas, propuestas que lleva Marco Rubio sobre la mesa, sobre este nuevo orden mundial y sobre el interés de los Estados Unidos de eliminar cualquier injerencia rusa en territorio continental americano. Bueno, y ustedes dirán, en el caso de que eso ocurra, en el caso de que Marco Rubio concrete ese posicionamiento, concrete esta propuesta, no quiere decir que Rusia la acepte, efectivamente. En el caso de que la acepte, tampoco quiere decir que esas dictaduras vayan a caer de forma inmediata. Es cierto, pero sin la injerencia rusa en inteligencia, en asesoría, en vigilancia, la fortaleza de estas tres dictaduras, sin duda alguna, queda tocada. Bueno, y sobre ese polémico plan también que ha anunciado Donald Trump de echar de territorio de Gaza a los palestinos que todavía viven allí, a los palestinos que han sido atacados y desplazados. Marco Rubio reconocía que ese plan no era del agrado ni de Egipto, ni de Jordania, ni de muchos de sus socios en Oriente Medio. Por tanto, no se cerraba a escuchar otras propuestas, pero lo ha dicho. Si no le gusta la propuesta de Trump, tienen que presentar unas propuestas distintas. Con lo cual se tiende la mano, se abren puertas a que actores también en Medio Oriente puedan contribuir con una salida mucho más pactada, mucho más consensuada de lo que era ese plan inmobiliario de Donald Trump de limpiar de palestinos la franja de Gaza y llevarlos a otros países y a otros territorios como Jordania, como Egipto, cuyos gobiernos finalmente han rechazado de lleno, por completo, esta posibilidad. Bueno amigos, y otra noticia de día viernes, podemos decir casi con total seguridad que Primero Justicia se parte en dos, o al menos se escinde. Hemos visto hoy un comunicado de un grupo denominado como el Comando Político del Partido, que asegura que va a ir a las elecciones del 25 de mayo y que va a formar un comando para asistir a esas elecciones. Y por el otro lado, vimos un comunicado de la presidenta del partido que asegura que ese sector, en el que intuimos, pero no está firmada esa carta por ningún dirigente, se encuentra liderado por Enrique Capriles, aseguraba la presidencia, ya estaría fuera del partido Primero Justicia. Es decir, ese quiebre, esa escisión, esa división quedaría hoy oficializada
con dos comunicados completamente contradictorios. Uno, el de Primera Justicia, que quiere mantenerse con María Corina Machado y Edmundo González, rechazando cualquier elección el 25 de mayo, y otra que sí se plantea ir a unas elecciones con el mismo Consejo Electoral del 28 de julio pasado, con la misma dictadura, hay que decirlo, de los últimos 26 años. Un sector que quiere ir a las elecciones y el otro sector que los critica por esa vía electoral después del mayor fraude de la historia del país. Primera Justicia, que abriría un nuevo capítulo de división, un nuevo capítulo de escisión en su ya fragmentada historia y también en la ya fragmentada historia de la oposición venezolana en los últimos años. Bueno amigos, estas son las noticias políticas que se vuelven a calentar en Venezuela, siguen calientes en el mundo y estaremos muy atentos, continuaremos informando en las próximas horas y en los próximos días sobre el desarrollo de este panorama noticioso. Seguiremos en la lucha, tenemos que seguir.